Dosis, dosis, dosis. Bienvenido seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre compartir. Para eso te voy a invitar a que vayamos a Marcos 2, del 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas aprender todo lo que tú quieres enseñarnos en esta dosis, pero sobre todo que la podamos poner en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te digo, hoy en Dosis vamos a hablar sobre compartir. Si tú alguna vez fuiste scout y tuviste la oportunidad de ver a los cachorros, castores, como le dirían en tu grupo scout, el lema de los cachorros era compartir, compartir, compartir. Y se hacía de esta manera porque se le inculcaba a los niños aprender a compartir. Si alguien llevaba un sándwich, tenía que compartirlo con algún amigo. Si alguien llevaba algún juguete, tenía que compartirlo con un amigo. Desafortunadamente, la sociedad ha cambiado muchísimo, a tal velocidad que nos ha costado adaptarnos a las buenas costumbres. Hoy en día tenemos tanta prisa que ya no nos preocupamos por el que necesita ayuda. Tenemos tanta prisa por conseguir nuestros sueños que ya no estamos dispuestos a ayudar a otros a conseguirlos. Hay gente que está dispuesto a pasar por encima de otras personas con tal de llegar a la cima. Y es muy difícil encontrar gente que esté en la cima y tienda la mano a aquel que se atreve a subir esa montaña. Es bien interesante, pero las redes sociales cada vez nos están alejando más, nos están aislando más. Cada vez queremos los likes para nosotros. Ya ni siquiera apoyamos el emprendimiento de un amigo. Hoy ya no nos apoyamos, literalmente, y espiritualmente es igual. Hoy todos llegamos con el tiempo medido a la iglesia, todos oramos con el tiempo medido y por eso no nos da tiempo para pedir por los demás. Y por eso no nos da tiempo para preguntarle a los demás cómo están, porque nos hemos vuelto tan importantes nosotros que a quien le deben de preguntar es a nosotros. Y es ahí donde estamos equivocados. Y por eso me encanta esa historia en la Biblia. La sé desde pequeño, yo creo que tú también. No sé cuántos meses pasan para que la vuelva a leer, pero cada vez que la leo me deja un aprendizaje. Y es lo que quiero compartir hoy contigo en esta dosis. La Biblia no dice los nombres de estos 4 amigos. Tampoco dice de dónde eran, ni sus edades. Porque los importantes no eran ellos en esta historia. El importante era el paralítico. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a no ser protagonista de una historia, sino ayudar a otro amigo a ser protagonista de su propia historia? Ellos pensaron: vamos a llevar a nuestro amigo hacia donde está Jesús. Y lo primero que encontraron es una multitud. Es que no había una sola posibilidad. La Biblia no dice cómo se pusieron de acuerdo. Tampoco dicen quién fue el amigo al que se le ocurrió subir al paralítico al techo. Yo siempre bromeo con esto cada vez que leo esta historia. Imagínate si se les hubiese caído el paralítico. O imagina que se les hubiera caído el techo hacia adentro, encima de Jesús. Todo eso no lo midieron.
¿Sabes por qué? Porque estaban tan preocupados por la situación de su amigo que se atrevieron a ir a donde nadie había ido. No creo que sean los únicos que querían ingresar a esa casa. Creo que había mucha gente que quería ingresar a esa casa. Ahora, la lección más grande que me dan estos amigos es el compartir. No fueron con Jesús a pedir un milagro para ellos. Ellos solo bajaron al paralítico y lo pusieron enfrente de Jesús. Y mira lo que dice la Escritura, cuando Jesús vio la fe de ellos. O sea, no sé si el paralítico tenía la suficiente fe, pero sus amigos sí. Por eso es que la Biblia dice, cuando Jesús vio la fe de ellos. Hoy ni siquiera estamos dispuestos a compartir nuestra fe con nuestra familia. Ni siquiera estamos dispuestos a orar por los enfermos de nuestra casa, por los perdidos de nuestra casa. Ni siquiera estamos dispuestos a hacerle una invitación a la iglesia. Ni siquiera estamos dispuestos a compartirles un poco de la palabra. ¿Sabes por qué? Y nuevamente, perdón que lo vuelva a decir, porque nuestros actos dejan mucho que desear. Qué bueno sería que cuando hay un enfermo en tu casa, tú seas el primero que se levante con fe para orar por ese enfermo. Y que al ver el Señor, la fe tuya, obre ese milagro que necesita ese enfermo. Ya no estamos dispuestos a ayudar. Ya se nos olvidó compartir. Estamos dispuestos a pedir por nosotros. Estamos dispuestos a reclamar por nosotros. Estamos dispuestos a usar la fe para nosotros, pero ya no por nuestro prójimo. Tenía razón Jesús y la sigue teniendo hasta el día de hoy y hasta el día que partamos con Él, que dice, hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso significa que muchas veces el milagro que está esperando tu prójimo está en ti, en la fe que tú puedas usar para ayudarlo. Y es ahí donde estamos fallando. Es ahí donde estamos alejándonos de la verdad. El evangelio no se trata de obtener para uno. Se trata de uno darse para los demás. Porque Jesús no vino a recibir gloria y honra a esta tierra. Él vino a entregarse para abrirnos la eternidad a nosotros. Y eso es lo que debería de ser nuestra raíz espiritual. No el que obtengo, no el que pido, sino el darnos nosotros por los demás, por el prójimo. Preocuparte por los demás. Cuando ves a alguien que está triste en la iglesia, nada te cuesta acercarte y preguntar cómo está. ¿Necesita algún consejo? ¿Necesita que lo apoyemos? ¿Necesita que oremos por usted? Nada te cuesta hacer esa diferencia. Cuando ves a un amigo en el colegio, en la universidad, en el trabajo, nada te cuesta acercarte. En lugar de criticar y decir, ve, ya vieron, hoy viene de bajón. En lugar de acercarte y demostrar que tu fe es suficiente no solo para ti, sino para todo tu alrededor. No dice qué sucedió con los amigos. No dice si ellos dijeron misión cumplida. No dice si ellos acompañaron al paralítico. Porque como te digo, el foco de la atención ya no estaba en ellos. Lo único que estaba en ellos era la fe para que Jesús obrara el milagro. Y el milagro no lo recibieron ellos, lo recibió su amigo, el paralítico. Y ahí empezaron los religiosos a criticar. Te aseguro que no solamente dijeron, ¿quién es este que está blasfemando? Habría otro religioso que dijo, ¿quién va a reparar el techo? Arruinaron la casa. Todo por este paralítico. Porque siempre va a haber gente. Cuando tú te animes a orar por algún enfermo, van a decir, ¿y este que se cree que tiene poder? ¿Y este que se cree que tiene influencias con Dios? Pues tal vez no las tengas, pero tu fe va a mover la mano de Dios por esa persona, por ese tu prójimo, por ese tu amigo, por ese tu familiar. Hay que hacer una pausa en nuestra apretada agenda, en ese ajetreo en el que vivimos día con día, y pedir por todos y cada uno. Y sabes, algo aún más espectacular, pide por tus enemigos, porque todos tenemos enemigos, ya sea que tú los consideres o que ellos te consideren enemigo a ti, pero también pide por ellos, porque ellos también necesitan de tu fe. Para terminar el relato, Jesús dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y la historia que leímos ilustra que el paralítico lo hizo así, levantó su camilla y se fue. Y ahí termina la historia. Sin nombres, sin reseñas, sin fama, solo el haber conseguido la bendición para un prójimo, haber conseguido la bendición para un amigo. ¿Sabes qué va a llenar tu vida? El que tú te vayas a acostar al final de un día y digas, gracias Señor, porque hiciste un milagro por mi amigo, hiciste un milagro por mi familia, hiciste un milagro por mi compañero, hiciste un milagro por esa persona en la iglesia. Gracias, Señor. Pero ¿sabes qué hacemos hoy? Hablando honestamente, ¿por qué él y no yo? Porque a ellos sí y a mí no. Y eso
solo habla de que tú no aprendiste a compartir aún. Si Dios bendice a alguien con una sanidad, si Dios bendice a alguien con una prosperidad, si Dios bendice a alguien con un nuevo puesto, a través de tus oraciones, a través de la fe que tú demuestras, pues alégrate. Celébralo, llegará tu tiempo. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. A tu tiempo cosecharás. Pero hacer el bien también significa compartir nuestra fe para que otros alcancen un milagro. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que has hablado hoy a nuestras vidas. Tal vez es cierto, andamos con muchas prisas, con nuestra agenda ocupada y nos hemos olvidado de nuestro prójimo, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Permite que hoy en nuestra oración nosotros levantemos el nombre de aquellas personas que necesitan un milagro. Por nuestros familiares que están pasando alguna dificultad física, económica, espiritual, la que sea, Señor. Que nosotros podamos tener la fe de saber que tú vas a obrar en sus vidas. Y que tal vez no vamos a ser reconocidos, que tal vez no vamos a tener el agradecimiento de ellos, pero seremos igual que estos amigos que menciona la palabra. Nos daremos sin esperar nada a cambio, más que solo poder disfrutar del milagro que vas a obrar en nuestro prójimo. Señor, te pedimos que pongas esa carga en nuestro corazón, que nos permitas sensibilizarnos ante la necesidad de otros y si en nuestra fe está poder ayudarlos a hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 2:30 de la tarde en la sala número 3 de los cines de Tikal Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.